Qué bendición poder llegar hasta sus hogares a través de estos medios y poder compartir la palabra de Dios. Yo los invito en esta noche, vamos a tener una oración para empezar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, damos gracias a ti, Señor, por la enorme oportunidad que nos das de estar congregados en tu nombre, Señor, estudiando tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos bendigas a través de ella, que seamos edificados y que seamos fortalecidos a través de esta palabra que vamos a estudiar en esta noche, Señor mío. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, que tu palabra llegue a nuestras vidas, Señor mío, haciendo la obra tuya en la vida nuestra, Señor mío, y que nosotros podamos atesorarla y que podamos cumplirla, Señor mío. Háblanos a través de ella, Señor. Toma nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Nos disponemos a escuchar tu palabra. Dándole la sabiduría, danos el entendimiento, Señor mío. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros redarguyéndonos, Señor mío, enseñándonos y ministrándonos. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, dándote gracias. Amén. Bien, hermanos, yo los invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, del versículo 28 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas y lo que había pasado con los 2 endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Que Dios añada bendición a cada una de nuestras vidas a través de esta bendita palabra. Amén. Bien, hermanos, nosotros hemos venido estudiando la vida de Cristo desde la perspectiva del Evangelio según San Mateo. Hasta el momento Jesús ha demostrado que tiene autoridad sobre las enfermedades, sanando muchos enfermos y muchos atribulados, sanando también a la suegra de Pedro. Y también demostró que tiene poder sobre la naturaleza, reprendiendo al viento y a la tempestad cuando hacían el cruce del mar de Galilea para llegar a la tierra de Gadara. Ahora, en este episodio que vamos a estudiar hoy, que corresponde a los endemoniados gadarenos, vamos a ver cómo el Señor Jesús tiene autoridad sobre el reino de las tinieblas. Jesús y sus discípulos cruzan el mar de Galilea para llegar a la tierra de Gadara, un pueblo gentil, un pueblo que no hacía parte de Israel. Y es la primera vez que Jesús sale del territorio de Israel para predicar en una ciudad o en una provincia que no pertenecía al pueblo judío. En este pasaje es muy conocido por todos los cristianos. ¿Por qué? Porque este pasaje de los 2 endemoniados gadarenos no solamente lo encontramos en el Evangelio de Mateo, sino que también lo encontramos en los Evangelios sinópticos, o sea, en el Evangelio según San Marcos y en el Evangelio según San Lucas. Existe o pareciera que existiera una contradicción entre lo relatado por el Evangelio de Mateo y lo relatado por los 2 evangelios sinópticos, o sea, por Marcos y Lucas. Ahora, no es que haya una contradicción. Vamos a ver en detalle, vamos a ver nosotros 2 aparentes contradicciones que encontramos en este pasaje. La primera de ellas tiene que ver con el sitio o el nombre del sitio donde Jesús llega. Los textos originales, el texto griego,
Dice que las personas a donde Jesús llega no los menciona como gadarenos, sino como gergesenos. Ahora bien, los gergesenos era el gentilicio utilizado para los habitantes de la ciudad de Gerasa, una ciudad que quedaba a 37 kilómetros al suroeste del mar de Galilea. Pero también hay motivos para pensar que Marcos, el evangelista Marcos, se refiere a una aldea con el mismo nombre situada a orillas del mar de Galilea. Esa aldea se conoce hoy en día con el nombre de Quersa. La segunda diferencia o la segunda contradicción aparente que encontramos nosotros es en el número de los endemoniados. Mateo nos habla de 2. El evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas nos habla de 1. Aparentemente hay una contradicción aquí, pero no hay ninguna contradicción. Las escrituras no se contradicen en ningún momento. Voy a explicar por qué Marcos habla de 1, por qué Lucas habla de 1 y Mateo nos habla de 2. Dice, posiblemente el propósito de Mateo, al hablar de los endemoniados gadarenos, era demostrar el poder y la autoridad que Jesús tiene sobre los demonios. Mientras tanto, Marcos y Lucas enfocaron más en 1, que fue el que estuvo interactuando con Jesús. Los 2 no hablaron con Jesús, solamente 1. Y Marcos y Lucas se enfocan en ese 1 que habló con Jesús, o que habló en representación de los 2. También Marcos y Lucas se enfocan en ese que habló con Jesús, porque después de ser liberado, este quiso seguir a Jesús. Le dijo, maestro, donde tú vayas yo iré contigo. Pero Jesús le dijo, no, vete a tu casa, vete a tu parentela, vete a tu ciudad y cuéntale a los demás todas las cosas que el Señor hizo contigo. Entonces, esa es la razón por la cual Marcos nos habla de 1, Marcos y Lucas nos hablan de un solo endemoniado, mientras en el libro de Mateo nosotros encontramos 2 endemoniados. Ahora bien, en los 3 textos paralelos, el de Mateo, el de San Marcos y el de San Lucas, nosotros vamos a encontrar cómo actúa el enemigo en la vida de las personas. Vamos a ver la obra del maligno en la vida de las personas. En Mateo capítulo 8, versículo 28 dice, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Este pasaje nos muestra uno de los ataques más despiadados de los demonios a la vida de un ser humano. Esto es una posesión demoníaca. El Nuevo Testamento hay varios ejemplos de posesiones demoníacas, pero en este episodio específico nos muestra claramente cómo es la condición del hombre cuando está poseído por el demonio, cuando hay una posesión demoníaca que gobierna la vida del hombre. Los demonios son seres espirituales, son seres creados, Dios los creó. Al principio, antes de la creación del hombre, la Biblia dice que Dios creó estos seres espirituales, fueron creados por Dios. Y lógico, cuando Dios los creó buenos, pero ellos luego se corrompieron, ellos luego pecaron contra Dios y dejaron de ser seres espirituales buenos, seres espirituales de bondad, seres espirituales llenos de luz, para convertirse en seres malvados, en seres espirituales perversos, en seres espirituales llenos de toda maldad y de toda oscuridad. Dejaron de ser ángeles para convertirse en demonios. Si nosotros leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 16,
vamos a encontrar que la palabra de Dios dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, sean visibles o sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este versículo nos deja a nosotros en claro que tanto los demonios como los ángeles, como todos los seres espirituales que habitan en el cielo y todo lo que habita aquí en la tierra, fue creado por Dios, dice, por Él y para Él. Pero también las Escrituras nos dicen a nosotros que gran parte de esos seres espirituales que Él creó, gran parte de esos seres de luz que Él creó, se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra su Creador y pecaron. Y por esta razón tuvieron que abandonar la morada que tenían en el cielo y ahora habitan en las regiones celestiales y en las regiones celestes y aquí en la tierra, y ya no como seres de luz, sino como demonios enviados por el diablo para atormentar y para poseer a las personas, para conducirlos a la destrucción. En Judas, capítulo 1, versículo 6, nosotros vamos a encontrar lo siguiente. Dice la palabra de Dios, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día del juicio. Aquí está hablando de demonios. Ahora, no todos los demonios están presos en prisiones de oscuridad, como dice aquí el libro de Judas. Hay muchos de esos demonios que andan sueltos por el mundo. Y esos son los que poseen a las personas para cautivarlos y para llevarlos a la destrucción. Ahora bien, cuando hablamos de demonios, la palabra demonio proviene del griego daimonion y se les consideraba como espíritus del maligno. En la era neotestamentaria, para el judío los demonios aparecen más explícitamente como seductores de hombres y enemigos de Dios. Y la Biblia los describe con varios nombres. En la Biblia se describen con varios nombres. Se describen como espíritus inmundos. La referencia bíblica la encontramos en Marcos capítulo 6, versículo 7. Pero también encontramos que se les llama espíritus malos o espíritus inicuos. Y la referencia bíblica es Lucas capítulo 2, versículo 21. En Hechos capítulo 19, versículos 2 y 13, nos habla de espíritus de adivinación. Y en Hechos 16, 16 nos habla de espíritus engañadores. Y en Primera de Timoteo 4, 1 nos habla de espíritus de error. Ahora bien, cuando Jesús llega a la ciudad de Gadara, estos dos demoniados le salen al encuentro. La Biblia los describe como feroces y violentos a tal punto que nadie podía pasar por ese lugar. Nadie podía pasar por ese lugar. Ahora, miremos lo que dice el evangelista Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 5 y vamos a ver el mismo episodio de los endemoniados, como lo presenta el evangelista Marcos. En Marcos capítulo 5, el versículo 2 y el versículo 3 dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni aun con cadenas,
porque muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El evangelista Marcos relata con más detalle cómo era la vida de este par de personas que habían sido poseídas por el demonio. Dice que habían intentado atarlos con cadenas y con grillos, pero era tal la fuerza que ellos rompían las cadenas y deshacían los grillos. También nos dice que ellos no podían ser dominados por ninguna persona. Y aparte de eso dice que ellos habitaban o moraban o vivían en los sepulcros. Y también nos dice que ellos constantemente se herían con piedras. Entonces mire la condición en que los demonios tenían a estas personas. Ahora, cuando Jesús sale de la barca, el evangelista Marcos dice, al salir de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. Ahora, ya dijimos que estamos hablando de una aldea que queda a la orilla del mar de Galilea. Una aldea que quedaba sobre una colina, donde había muchas cuevas que eran utilizadas como sepultura. En la antigüedad, los cementerios, las sepulturas no eran como las que vemos hoy en día, no. En ese entonces cavaban sobre la roca y ahí hacían una caverna y era lo que utilizaban como sepulcros. Estos endemoniados vivían en estas cavernas, junto con cadáveres de personas que habían muerto. Y cuando Jesús llega a la orilla, ellos salen a encontrarse con Jesús a la orilla del mar de Galilea. Estos endemoniados experimentaban, por obra de los espíritus malos, una fuerza sobrenatural que los hacía invencibles. No había cadena, no había grillo, no había cuerdas que pudiesen resistir la fuerza de estas personas. Y volviendo a lo que dice Mateo, dice que eran supremamente feroces, eran violentos, eran supremamente feroces. El comportamiento de estos dos hombres era muy aterrador. Era muy aterrador. Era una escena terrible. El evangelista Marcos dice, siempre de día y de noche andaban dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Estas dos personas estaban fuera de sí, estaban controlados y estaban dirigidos por el demonio que habitaba en ellos. De acuerdo a lo que el evangelista Lucas, que nos da otros detalles adicionales de cómo era la condición de estos dos hombres, vamos a ver en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. El versículo 27 dice, al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Entonces mire que el evangelista Lucas nos añade otro detalle importante. ¿Cuál era? Dice que ellos de hace mucho tiempo venían siendo poseídos por el demonio. Miren como dice aquí el evangelio de Mateo, endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa, andaban desnudos, andaban completamente desnudos y no moraban en casa sino que moraban en los sepulcros, lo que ya el evangelista Marcos nos había dicho. Entonces mire que basándonos en el retrato que nos presentan los tres evangelistas,
podemos ver lo terrible que estas personas estaban pasando bajo este ataque de los demonios, bajo este ataque de Satanás. Y vemos lo terrible que puede ser cuando una persona abre su vida y abre su corazón para que el diablo le gobierne. La palabra de Dios nos dice a nosotros que el diablo, el enemigo, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con la vida de las personas. Cuando el enemigo se apodera de la vida de una persona, lo hace para destruirlo, lo hace para matarlo, para llevarlo al infierno. Por eso es que al enemigo no debemos darle oportunidad de que entre a gobernar ni siquiera la más mínima parte de nuestra vida. A él hay que tenerlo fuera totalmente de nuestras vidas, porque él no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Así como estaba matando lentamente a estos dos hombres, a los cuales ya les había destruido su vida familiar, le había destruido su vida social, ya estos hombres estaban fuera de sí, ya lo único que faltaba era que ellos murieran, para él llevárselos a su reino de tinieblas. Pero no fue así. Dice la palabra que el diablo peca desde el principio, pero que Dios envió a su Hijo para deshacer las obras del enemigo. Dios envió a su Hijo Cristo al mundo para destruir la obra de Satanás en la vida de las personas. Y es lo que vamos a ver ahorita. Este versículo que les leí está en Juan capítulo 3, versículo 8. Pero mire, Jesús ahora demuestra su autoridad total sobre el reino de las tinieblas y sobre Satanás. Cuando los demonios ven a Jesús, dice la palabra en Mateo capítulo 8, 29 al 32, dice: y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí que todo el hato de cerdos se precipitó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Vamos a ver algunos detalles interesantes en estos versículos que acabamos de leer. Lo primero dice que ellos clamaron a Jesús: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Los demonios inmediatamente le vieron, reconocieron en Jesús el Hijo de Dios. Ahora, hay una razón por qué los demonios reconocieron a Jesús el Hijo de Dios. Recuerden lo que dijimos al principio, que los demonios fueron creados por Dios. Los demonios fueron criaturas celestiales llenas de luz que sirvieron a Dios en su estado de santidad, pero que cuando ellos pecaron, cuando ellos se rebelaron contra Dios, Dios los echó del cielo, los echó de su presencia y se convirtieron en demonios. Entonces ellos, al ver a Jesús, vieron a Jesús, el Hijo de Dios, vieron a Dios mismo, reconocieron a Jesús como Dios. Y dice: has venido para atormentarnos antes de tiempo. Con esto que estaban diciendo, ellos son conscientes, tanto el diablo mayor, el diablo Satanás, como todos sus demonios, son conscientes de que tarde que temprano ellos van a ir al sufrimiento del castigo eterno. Ellos lo saben perfectamente, que para ellos está destinado un día y una hora. Y por eso ellos le dicen: Señor, veniste a atormentarnos antes de tiempo, todavía no es el tiempo, y tú has venido a atormentarnos. Y lo hacen en forma de preguntas. Y ellos también le dicen, a manera de ruego, dice: si nos echa fuera, permítenos ir al hato de cerdos.
Hay un detalle interesante en el hato de cerdos. Dijimos al principio que Gadara no pertenecía a Israel. Gadara era una provincia gentil, una provincia que quedaba fuera del territorio de Israel. Entonces, para ellos, el tener cerdos era muy común. Pero existe otra probabilidad, que este hato de cerdos haya pertenecido a un israelita, pero como la ley le prohibía tener cerdos, se iban y tenían estos hatos de cerdos fuera del país, lo tenían en otro país, en otra región, en otra provincia, con tal de no tener ningún inconveniente en el cumplimiento de la ley. No sabemos exactamente la situación, pero podríamos nosotros pensar que el solo hecho de que existiera este hato de cerdos quería decir que en el pueblo de Israel habían personas que para degradar a otras, para demostrar su superioridad y humillar a otro, lo mandaban a cuidar cerdos, que fue lo que pasó con el hijo pródigo cuando se fue de la casa. Cuando llegó a una provincia apartada, dice que el patrón que consiguió lo mandó fue a cuidar cerdos, porque era un trabajo menospreciable. Entonces, este hato de cerdo estaba pastando en los alrededores y los demonios le dicen a Jesús: danos permiso, permítenos, si nos vas a sacar de aquí, permítenos que nosotros vayamos al hato de cerdos. Ahora, hay otro interrogante grande: ¿por qué Jesús accede a la petición de los demonios? Muchos podrían pensar: ¿Jesús obedeció a lo que los demonios le estaban pidiendo? No, en ninguna manera. No pensemos de esa forma, porque no fue así como sucedieron las cosas. Jesús permite que los demonios vayan a los cerdos por varias razones. La primera pudiera ser para proteger la integridad y la vida de las dos personas. Si estos demonios, estando dentro, ellos martirizaban a estas personas, ellos las atormentaban, piensen ustedes el daño que le hubiesen hecho a estas personas al momento de salir. Estaban siendo expulsados y posiblemente al salir podrían causar algún daño a la vida, a la integridad de estas personas, y quizás Jesús estaba protegiendo la integridad física de estas dos personas. La otra razón, para darle una lección a las personas, los dueños de los hatos de cerdo. Quizás estas personas eran judíos que conocían la ley, que conocían las escrituras y que sabían que lo que estaban haciendo no era lícito. Entonces Jesús, tal vez para darle una lección, permite que los cerdos vayan a que los demonios vayan a los cerdos. Entonces miren ustedes que Jesús le da permiso a los demonios para que entren a los cerdos, y dice la palabra que los cerdos se desbocaron, los cerdos se volvieron locos y corrieron hacia el precipicio y se tiraron al mar y todos se ahogaron. Se perdieron todos estos cerdos. En el Evangelio de Lucas nos habla que eran aproximadamente unos 2,000 cerdos los que se ahogaron por el despeñadero. Eran aproximadamente unos 2,000 cerdos los que se ahogaron por el despeñadero. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Jesús tiene autoridad sobre todas las fuerzas del enemigo. El Evangelio de Marcos dice también que no solamente corrieron a él cuando Jesús llegó, sino que también se postraron, se arrodillaron delante de Jesús. Al estar en presencia de Jesús, exclamaron: ¿qué tienes con nosotros? Los demonios reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios. Ahora, el que ellos hayan reconocido a Jesús como el Hijo de Dios no debe extrañarnos a nosotros,
cuando el diablo tentó a Jesús, el diablo tentó a Jesús de dos formas. Lo tentó como hijo de Dios y lo tentó como hijo del hombre. En las dos primeras tentaciones, el diablo le dice, si eres el hijo de Dios. O como lo explicamos en esa ocasión, quizás dándole a entender, como tú eres el hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. O como tú eres el hijo de Dios, tírate abajo porque la escritura dice que los ángeles te recibirán en las manos para que no tropieces con tu pie en piedra. En esas dos ocasiones, Satanás está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, mas sin embargo osa por ponerle una trampa en medio de una situación en el desierto. Entonces, en esa ocasión, el Señor salió victorioso. El Señor salió victorioso. Y en esta ocasión, el demonio, ya no Satanás, sino una legión, también le dice, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Dice, Jesús, Hijo de Dios. Sabemos perfectamente quién eres, le dijeron los demonios. Palabra, parafraseando el versículo. Sabemos perfectamente que tú eres el Hijo de Dios y viniste para atormentarnos. Ahora bien, los demonios también creen y los demonios tiemblan ante la presencia de Dios, ante la presencia de Él. Tiemblan y reconocen el señorío de Cristo sobre todas las cosas que hay en el mundo. El Evangelio de Marcos nos añade una información adicional en este episodio. Dice que ellos pudieron interactuar con Jesús. Jesús les pregunta, ¿cómo te llamas? Y ellos respondieron, Legión, porque somos muchos. Eso dice Marcos 5:9. Cuando Jesús les pregunta, ¿cómo te llamas? Ellos responden, Legión, porque somos muchos. Normalmente, en las Escrituras vamos a encontrar a Jesús que en muchas ocasiones mandaba a callar a los demonios. Simplemente le decía, calla y sal. Pero en esta ocasión, Jesús tuvo un diálogo con estos demonios. Ahora, ¿cuánto era una legión? Para saber exactamente más o menos qué tan poseídos estaban estos dos hombres. La legión la conformaban 6.000 soldados romanos. Las legiones la conformaba el ejército romano y estaba conformado por 6.000 unidades. Entonces, si tomamos como referencia la legión romana, podemos decir que estas personas estaban poseídas por 6.000 demonios. Por 6.000 demonios. Entonces, entiendan ustedes ahora por qué Jesús le dice o permite o accede a la petición que los demonios le hicieron de si nos vas a sacar de acá, permítenos ir a los cerdos. Imagínense ustedes 6.000 demonios saliendo en un solo viaje, de un cuerpo. No quiero ni imaginarlo. Lucas nos ofrece otro detalle. Al ver lo que Lucas dice, y los demonios le rogaban, eso lo dice Lucas 8:31, dice, y los demonios le rogaban que no los echase en el abismo. Vamos a ver lo que dice Lucas. El 31, dice, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ahora bien, los demonios sabían perfectamente que Jesús tenía el poder y la autoridad para encerrarlos en prisión como estaban los otros demonios, los que habla la carta del apóstol Judas. Sí, ellos sabían perfectamente que Jesús tenía el poder o tiene el poder y la autoridad para encerrarlos en prisiones de oscuridad. Y ellos les rogaban y le decían, no nos mandes al abismo,
más bien permítenos ir a los cerdos. Entonces mire este detalle interesante que Lucas nos narra. Ahora bien, a los demonios ir, a los demonios entrar, a los cerdos, ¿qué pasa con los cerdos? Dice que todos se van por un despeñadero. Anteriormente les comenté que Gadara o Quersa, como se llama en la actualidad, queda sobre una colina y que la colina se corta precisamente en la costa del mar, en un risco. Y dice que estos cerdos corrieron hacia el risco, corrieron hacia el despeñadero y todos se precipitaron al mar. Cuando los demonios reciben la autorización para entrar en los cerdos se vuelven locos. Los cerdos no resisten la presencia de los demonios en sus cuerpos y se precipitan por el despeñadero para morir ahogados en el mar. Esta escena nos demuestra a nosotros cuán horrendo es la presencia de estos seres demoníacos en la vida de una persona. Si los cerdos se vuelven locos y se arrojan al mar para ahogarse, cuando una persona es poseída por una cantidad enorme de demonios, llega hasta la locura, llega a perder la conciencia, llega a quedar en una locura total, en un vacío, y muchas veces lo lleva hasta la muerte. Ahora bien, hasta aquí hemos visto el relato de lo que pasó con Jesús, los dos endemoniados, los demonios, los cerdos. Vamos a ver ahora la reacción de la gente, la reacción de los habitantes de Gadara. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas que les había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro con Jesús, y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. Es difícil entender cómo una comunidad que ve liberado a dos de sus miembros, que los ve ya sanos y cuerdos, y que no le agradecen al Señor el que los haya sanado, sino más bien le dicen que se vaya de su región, que se vaya de su ciudad, que se vaya de su aldea. La reacción de estos hombres de Gadara no es la que se esperaría, ¿cierto? Cualquiera diría, esta gente debería estar agradecida con Jesús, pero no fue así. Esta gente más bien le dice a Jesús que se vaya de sus contornos, que se vaya de sus vidas, que se vaya de su ciudad. Ahora, vamos a referirnos a lo que pudo haber ocasionado esta reacción en las personas. Dice, estos hombres, en vez de estar alegres por lo que sucedió con estos endemoniados, al verlos sanos y cuerdos, ahora consternados, piden que Jesús salga de su región. Para estos hombres, los bienes terrenales que tenían, sus riquezas, eran más importantes que la vida de estas dos personas. Hoy en día encontramos a personas que le dan mucha más importancia a sus bienes, a sus riquezas, que a la vida espiritual o la salvación que se le ofrece a través del Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Prefieren las riquezas materiales y se comportan tal cual se comportaron los ciudadanos de Gadara. Marcos nos dice que al partir Jesús de aquella región, uno de los hombres que fue liberado quiso seguir a Jesús. Le dijo, Señor, yo iré contigo. Pero el Señor le dice, no, más bien ve a tu familia y testifica lo que Dios ha hecho por ti. Veamos lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 18 en adelante. Dice, al entrar él en la barca,
el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Entonces, mire, este hombre recibe la orden del Señor Jesús. Él quería irse con Jesús, él quería estar con Jesús, pero el Señor Jesús le dice: no, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas maravillosas ha hecho Dios contigo. Y él fue a su casa y testificó. Pero me llama poderosamente la atención que él no se quedó en Quersa, él no se quedó en Gadara, sino que se fue a Decápolis, otra ciudad más grande. Y allá empezó a testificar de las cosas que que el Señor había hecho con él. De igual forma, el Señor quiere que nosotros testifiquemos de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida. El Señor quiere que nosotros seamos un portavoz de su evangelio, que hablemos de las maravillas que Él ha hecho en nosotros, de los milagros que Él ha hecho en nosotros, que nosotros seamos un testimonio viviente de la obra y del poder de Dios en la vida nuestra. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hermanos, para concluir, mire, podemos concluir lo siguiente: cuando una persona cae en las manos del enemigo, el objetivo número 1 es destruirlo, llevarlo a la destrucción total hasta matarlo. Pero, como número 2, vamos a encontrar que el Señor Jesús vino a esta tierra para contrarrestar la obra del enemigo. El Señor Jesús tiene poder y autoridad sobre todas las huestes del enemigo para contrarrestar la obra del diablo aquí en la tierra. Nosotros tenemos en nuestras vidas el poder del Espíritu Santo que Dios nos ha dado para contrarrestar las obras del enemigo. Y como tercero, Dios quiere que nosotros seamos testigos vivientes de la obra que Él ha hecho en nosotros. Entonces, hermanos, yo te invito para que tú cada día te dediques a dar testimonio de la obra que Dios haya hecho en tu vida, a que yo cada día dé testimonio de la obra que Dios ha hecho en mi vida. De esa forma nosotros extendemos el reino de Dios, de esa forma le cortamos el camino al enemigo, de esa forma cortamos la obra de Satanás en la vida de las personas. Mire cuántas personas están poseídas por el diablo hoy, y el diablo los lleva a las drogas, a los vicios, a los homicidios, a las borracheras, a la perdición y por último a la muerte. Y nosotros tenemos el poder de Dios en nuestras manos para impedir que el diablo siga matando a las personas, para impedir que el diablo siga poseyendo a las personas. Y nosotros tenemos que ser ese portavoz que vamos y llevamos el evangelio de salvación para que otro se salve. Testimonio viviente de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que somos nosotros. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Yo los invito a que tengamos una palabra de oración. Gracias te damos, oh Dios. Te bendecimos y te exaltamos por lo grande que eres tú y por tu maravillosa obra en la cruz del Calvario, Señor. Tú viniste para deshacer las obras del diablo, Señor, y tú nos has dado liberación, y tú nos has dado libertad y vida eterna, Señor mío, y nosotros somos testigos vivientes de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, y somos testigos vivientes de la obra de salvación que tú has hecho en nuestra vida, y de todas las maravillas y de todas las cosas grandiosas que tú has hecho en nosotros. Ayúdanos, Señor mío, para que nosotros seamos ese testimonio viviente a otras personas, para que también escuchen y para que también se salven, Señor. Te lo pedimos, oh Dios, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Traemos una invitación muy especial a que no te pierdas nuestra nueva serie. Jesús es por siempre. Todos los domingos a las 4 de la tarde. En nuestro canal de YouTube. Recuerda tus materiales para nuestra manualidad. Y no olvides nuestro versículo lema. Pero en cuanto a mí y a mi familia.
Nosotros serviremos al Señor. Josué 24:15. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Te esperamos. Sé tu amor. Hola queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de fanpage y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Te invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas con tu familia palabra del Señor. Para esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa, 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla. Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Para la Iglesia Templo Santo es importante los niños de la congregación, por lo tanto se abre un espacio para que ellos puedan aprender a través de estos medios digitales palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo. Dios les bendiga, amada Iglesia Templo Santo. Celebramos la aprobación y registro de nuestros protocolos de bioseguridad de nuestra iglesia. Por eso es necesario que usted tenga presente las siguientes medidas y recomendaciones de bioseguridad para asistir y registrarse a nuestros cultos presenciales. Para asistir a nuestra celebración dominical debemos registrar la asistencia haciendo la reserva del cupo a los siguientes números de celular. Los días jueves y viernes en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. o a través de un link que publicaremos por medios digitales. Si vienes con toda tu familia, cada uno de los integrantes debe ser registrado de manera individual. Contaremos con un solo servicio dominical, iniciando a las 8 a.m. y terminando a las 9 a.m. Para ingresar al templo usted debe llegar con 30 minutos de anticipación. Recuerde que el uso del tapabocas es obligatorio. Evite saludar de mano, beso o abrazo. Mantener el distanciamiento físico de 2 metros y mientras esté en la fila de ingreso, debe ubicarse en los puntos señalados en el piso. Debe pasar por las zonas de desinfección, donde estarán dispuestos tapetes de desinfección y secado del calzado en las entradas por la diagonal 12 y en la diagonal 13 si usted viene en medio de transporte. Los servidores encargados de la bioseguridad le suministrarán gel antibacterial o alcohol y tomarán su temperatura y luego confirmarán si usted está en condiciones de ingresar al auditorio del templo.
Luego, verificar el registro de asistencia y ellos le indicarán el puesto donde se debe sentar siguiendo las rutas señalizadas en el piso. Recuerde que no puede cambiar de lugar. Las sillas se encuentran a distancia de 2 metros. No puede mover las sillas o reservar las sillas a otra persona. Debe mantener el uso del tapabocas durante todo el servicio. No se puede consumir alimentos dentro del recinto. Dentro del auditorio, además, se dispondrá de otros puntos de desinfección de manos en caso de ser requerido. Las rutas de entrada y de salida están debidamente señalizadas. El saludo será a distancia sin contacto físico. Para depositar sus diezmos y ofrendas voluntarias, al ingresar al templo habrá dispuesto un alfolí y al lado un dispensador de gel respectivamente. Al finalizar el servicio se indicarán las salidas siguiendo las rutas de evacuación. Estas se realizarán por las puertas 1 y 2 de la diagonal 12 y número 3 por la diagonal 3. Recuerda mantener el distanciamiento. No debe detenerse en los pasillos ya que es necesario evacuar rápidamente el auditorio. De ninguna manera se deben realizar aglomeraciones en la parte externa de la iglesia. No olvide registrarse previamente para asistir a nuestras reuniones presenciales y estar atentos a nuestras transmisiones en los canales digitales y redes sociales. Iglesia Templo Santo. Dios le bendiga. Lo esperamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor en nuestra casa. Iglesia Templo Santo. Les amamos en la distancia y lo esperamos en el amor del Señor Jesús.